Hola, muy buenas tardes a todos. Para algunos seguramente será mañana, dependiendo de la posición geográfica en la que os encontréis. Mi nombre es David Ramil. Estoy representando en este caso a FP Markets y voy a hacer la introducción para este webinar, cuyo título es Soporte y resistencia, líneas de tendencia, y cuyo ponente es José Alberto, un trader con un currículum excelso, con muy buena reputación y que ya ha hecho 2 webinars con nosotros, con FP Markets. A los que no tuvisteis oportunidad de verlo, podéis acudir al portal de FP Markets en sección webinars y ahí están grabados tanto los de él como los de otros ponentes. Lo que pasa que, bueno, en español por ahora solo tenemos a José Alberto y los otros, a no ser que habléis inglés o chino, va a ser difícil que lo podáis entender. Pero bueno, los de José Alberto al menos seguro que sí. Y nada, ya os dejo aquí con José Alberto. Si queréis hacer cualquier pregunta, sentiros libre para hacerla. En la medida de lo posible, para que el webinar sea fluido, es mejor que apuntéis las preguntas para poder realizarlas casi al final, ¿vale? Pero bueno, si hubiera algo muy urgente, utilizáis el chat, la ponéis y se trata de responder en la medida de lo posible. Bueno, José Alberto, bienvenido de nuevo a FP Markets, es tu casa y nada, si quieres presentarte tú para los que no te conocen todavía y empezar el webinar, pues un placer para mí y para los asistentes supongo que también, o eso espero, estar contigo. Perfecto, David, muchísimas gracias. De nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Sobre todo, daros las gracias bueno, pues por asistir y por dedicar parte de vuestro tiempo bueno, pues, a este webinar, y intentaré ser un poco, como bueno, en el resto de webinar, dinámico y lo más transparente posible para que, bueno, todas las dudas que podáis tener y demás, bueno, pues como bien os ha dicho David, en los anteriores webinars, bueno, pues comentaros, bueno, que soy José Alberto, que llevo ya pues cerca de 13 años dedicados al mundo del trading, análisis técnico, bueno, y también abarcar dentro del portfolio del mundo financiero, bueno, pues también he trabajado y sigo haciéndolo. Pero bueno, en este caso pues lo que hago es trasladaros un poco parte del conocimiento que tengo y que seguro que alguno de vosotros o de vosotras tenéis también. Pero bueno, en este caso el webinar que vamos a ver hoy, bueno, pues incide un poco en temas como el soporte y resistencia, aunque ya lo vimos de manera también, bueno, pues muy con pequeñas nociones, y la línea de tendencia, ¿vale? Dentro de los dos temas que vamos a hablar, bueno, pues lo que trataremos un poco por resumen, conceptos básicos del soporte y resistencia, términos generales, para qué nos sirven los soportes y resistencias, y en cuanto a línea de tendencia, pues bueno, pues conceptos básicos de línea de tendencia, tipo de línea de tendencia, y sobre todo qué tener en cuenta para evaluar una línea de tendencia, ¿vale? Recalcar que lo que vamos a dar hoy es una de las partes más importantes del, del análisis técnico y, bueno, extrapolado también perdón, al trading, ¿vale? Para el trading que se haga, da igual si es trading intradía, scalping o swing trading, ¿vale? Bueno, pues empecemos y así no os hago entreteneros mucho, ¿vale? Bueno, pues como bien he dicho, soporte y resistencia y línea de tendencia. Empezamos por soporte y resistencias, ¿vale? A ver, aquí. Bueno, pues sí, os dejo en las diapositivas también, porque bueno, para que tengáis un poco de los conceptos también en pantalla, si los podéis ver, espero que sí, ¿vale? Y bueno, pues entrando en materia. Como bien ya comenté en su momento y seguramente ya conozcáis, y si no, bueno, lo digo, los soportes y resistencias dentro del mundo del trading son un factor muy importante. Insisto, es muy importante tener muy en cuenta el soporte y la resistencia, conocerlos muy bien y sobre todo trabajarlos, ¿vale? Son imprescindibles dentro del análisis técnico. En los niveles de soporte y resistencias, como bien veréis,
el precio, lo que es el valor del subyacente, en este caso, hablamos, en este caso y en todos los webinars hablamos sobre todo del Forex y la divisa. En el precio, ¿vale? Pues lo que hace es cobrarnos otra tendencia, es decir, es otro factor importante. Lo que hace es la contraria a la que venía haciendo, ¿vale? Debido a la competencia que hay en este caso, pues sobre la oferta y la demanda, es decir, sobre los que compran y los que venden, ¿vale? Ahí lo dejo bien claro que se entenderá, ¿vale? Esto es un breve resumen. El soporte es muy sencillo en cuanto a concepto, pero luego ya se tiene que trasladar a lo que es el análisis técnico. Bueno, pues el soporte es tan sencillo como tener en cuenta que es el precio donde se encuentra por debajo del actual. Y el soporte va a estar por debajo del precio que vemos en el gráfico, en descenso, es decir, que vaya en caída. Habitualmente coincide con los soportes normalmente coinciden o habitualmente coinciden con el mínimo que se haya dado en el anterior gráfico, en este caso la vela anterior, ¿vale? Entonces, hay cuando existe un soporte. Lo normal es que en ese caso la compra supere a la venta, bueno, pues debido al descenso de ese precio. Cuando hago mención al precio es el valor que viene en el gráfico, ¿vale? Tener en cuenta este concepto, ¿vale? Y por ello, en este caso, bueno, pues vuelve a incrementar. Entonces, insisto, el soporte siempre se va a dar por debajo del precio, en el gráfico. Cuando tengáis el gráfico delante y veáis los mínimos de una vela, da igual que sea un mínimo, es decir, una vela, 2 velas, 3 velas, sino los mínimos, pues el soporte siempre va a estar ahí, por debajo del precio que se vea reflejado en el gráfico, ¿vale? Y la resistencia, pues pasa al contrario. La resistencia va a estar por encima del precio, siempre. Es decir, el precio donde esté en este momento, pues la resistencia va a estar por encima, normalmente con tendencia alcista, ¿vale? Y se detiene siempre cuando comienza a descender. Es decir, cuando ya la lucha que hay entre compradores y vendedores, pues se está llegando a un desbloqueo y suele haber más vendedores que compradores, ¿vale? En el soporte suele haber gente comprando, es decir, traders que están comprando más que vendiendo y la resistencia a la inversa, ¿vale? Luego ya en el gráfico, una vez que lo veáis en el gráfico es mucho más fácil de entender, ¿vale? Pero sobre todo el concepto soporte y resistencia son dos conceptos iguales, son virtuales, ¿vale? Pero tener en cuenta que el soporte está por debajo del precio y la resistencia por encima, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, bueno, no sé si, insisto, luego si tenéis algún tipo de duda, la preguntáis, ¿vale? Al final. Esta parte aquí, bueno, igual, pues conviene recordar la diferencia. Y como he dicho antes, la diferencia entre ambos conceptos, soporte y resistencia, es virtual, es decir, no os vais a encontrar ninguna señal, ningún tipo de dato o señal que tengáis ahí, es decir, la tenéis que poner vosotros, por supuesto, para ayudaros dentro del análisis técnico. Y como bien he dicho antes, ambos son la misma cosa. En el concepto, salvo al final, bueno, los soportes quedan por debajo, como he dicho, del precio actual y la resistencia por encima. Recordar, como bien informa aquí también, que una vez superada la resistencia, esta se convierte en soporte. Esto es decir, la resistencia y el soporte van cambiándose la una con la otra conforme va transcurriendo el tiempo, ¿vale? Da igual que sea, es decir, cuando la resistencia es traspasada, esa resistencia se convierte en soporte y a la inversa, ¿vale? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo también muy en cuenta de cara a hacer un buen análisis, sobre todo de cara a saber colocar un soporte y una resistencia dentro de un análisis, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo he puesto una anotación más, pero al final no quiero tampoco machacaros con mucha información, pero sobre todo eso, los soportes y resistencias no son más que niveles duros. En este caso, cuando digo duro, es que el precio avanza con mayor dificultad, en los que, bueno, pues debido a esto, el precio rebota. Es decir, rebota en la resistencia o rebota en el soporte, ¿vale? ¿Para qué nos sirve localizar los soportes y resistencia? Bueno, pues esto es fundamental. De aquí
de aquí sacaréis por qué es tan importante tener en cuenta el soporte y la resistencia, ¿vale? Pues en primer lugar, pues para adivinar el sentido que tomará el precio, es decir, hacia dónde va a ir el par de divisas que quiero operar. Esto se puede extrapolar, por supuesto, a cualquier subyacente, da igual que sea materias primas, moneda virtual, cual sea, Bitcoin, Ethereum, etcétera, o índices, etcétera. Cualquier subyacente se interpreta de la misma manera y nos va a advertir con independencia del subyacente que operemos. Entonces, bueno, sobre todo, adivinar el sentido que tomará el precio, para determinar dónde colocar los stop loss, también es tanto o más importante que el soporte de resistencia. Dentro del soporte de la resistencia, bueno, pues al final ya iremos avanzando, pero al final cuando se marca una línea de tendencia, es decir, cuando se marca un soporte virtual y una resistencia virtual, ahí se crea un canal y ese canal pues nos va a ayudar a interpretar de qué manera puedo colocar un stop loss, dónde colocarlo para que no, bueno, pues, no se me cierre a la primera de cambio, ¿vale? ¿Qué más? Pues para saber dónde tenemos que esperar antes de entrar a una posición. Es fundamental. Es decir, si sabemos utilizar bien e interpretar bien un soporte y una resistencia y dónde colocarlo, dónde colocar un stop loss, dónde entrar, dónde salir, es fundamental. Pues nos va a decir si el precio está teniendo consistencia alcista o consistencia bajista o está en un proceso lateral, ¿vale? Entonces, todo esto nos va a ayudar ahora, decir, después lo veremos como ejemplos para que os sea más fácil familiarizaros con los conceptos, ¿vale? Entonces, bueno, pues siguiendo con la información. El cuarto punto en este caso, hay más puntos, pero sobre todo estos son los más importantes. Para reconocer ruptura de canales. Antes decía que cuando se coloca virtualmente el soporte de la resistencia se crea un canal, ¿vale? Este canal nos ayuda a poder aguantar, es decir, no salirnos antes de tiempo o entrar antes de tiempo, ¿vale? El canal también es virtual, por supuesto, ¿vale? Entonces, esto lo que nos va a ayudar es a reconocer rupturas de canales. Son pequeños soporte y resistencia. Un canal es un pequeño soporte y resistencia dentro de él, el soporte y resistencia general que vas a ver en la gráfica. Y así, pues, estar preparado ante cualquier giro drástico del precio, del valor del subyacente. Es decir, si va a ir hacia arriba o hacia abajo en función de, bueno, pues de lo que en ese momento puede hacer el precio. Como bien digo aquí, localizar los soportes y resistencias de un valor es básico, insisto, antes lo dije al principio y lo sigo diciendo, es básico y debe ser siempre el primer paso a la hora de analizar un gráfico, ¿vale? Luego ya entraréis en incluir indicadores técnicos, el MACD, el RSI, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo principal y fundamental es localizarlos, ¿vale? Con independencia de si el trader es un trader intradía, hace scalping o swing trading, ¿vale? Obviamente en función de, pues se trabajará de una manera o de otra. Pero bueno, siempre debe ser el primer paso antes de analizar el gráfico, ¿vale? Aquí os he puesto, insisto, espero que lo veáis, ¿vale? En la pantalla, pues un ejemplo de lo que son los soportes y la resistencia, ¿vale? Aquí es una gráfica de líneas, no es de velas, ¿vale? Porque, bueno, aquí se interpreta mejor con las líneas. Y aquí, bueno, pues para que os veáis un poco. Siempre hay resistencia, cuando llega a un máximo y vuelve a rebotar. Hay un soporte, cuando baja, no rompe un mínimo y vuelve a subir. Y así, igual, ¿vale? Resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia. Aquí lo normal es que si el precio estuviese subiendo, 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 ¿vale? Pero virtualmente os marcáis aquí una línea de tendencia, donde están los máximos
habría una línea de tendencia y otra línea de tendencia, una línea de tendencia, una línea de resistencia y una línea de soporte. Antes comentaba el tema del canal. Si os fijáis, justo aquí, para saber dónde entrar, si entrar al principio o al final, pues se debe de crear un canal, que también son como mini soporte y resistencias, que es colocarlo de manera virtual, ¿vale? Para que si hay una pequeña subida, es decir, intenta sobrepasar la resistencia, pero luego se da la vuelta, pues claro, para no salirnos antes de tiempo, para no colocar de manera incorrecta el stop loss. De todas formas, luego lo veremos en el gráfico que usaré con el MP4, perdón, MP5, ¿vale? Para que pues, sea más sencillo. ¿Vale? Bueno, aquí otro ejemplo, resistencia previa para ser soporte. Pasa a ser soporte, perdón. Y aquí, como pongo en el enunciado, cuando el precio rompe una resistencia, se convierte en un soporte. Y aquí el ejemplo en velas, en este caso, el precio ha ido subiendo, había una resistencia, no la ha sobrepasado. Si os fijáis aquí, dentro del martillo de la vela, ahí sobrepasa un poco la resistencia, de ahí que os mencionaba lo del canal. Si aquí hubieseis puesto un canal, ¿vale? Pues os ayudaría a no salir aquí, porque solamente lo ha roto una vez. Y para que sea consistente la ruptura de un soporte o una resistencia, se debe repetir varias veces, ¿vale? Ahora lo veremos ahora. Entonces aquí vuelve a caer, hace amago de subida, aquí hay una especie de zona lateral, pero bueno, vuelve a intentar romper la resistencia, ¿vale? Aquí habría un soporte justo debajo, pero bueno, no está marcado. Pero sobre todo aquí porque tengáis en cuenta el ejemplo de cómo al romperse una resistencia se acaba convirtiendo en un soporte. Pues aquí igual. Aquí no se llegó a romper del todo. Aquí hace otro soporte de la resistencia, hace otra resistencia y ya a la tercera va la vencida y aquí sí lo rompe. Por eso he dicho antes que se debe de dar al menos 2 o 3 veces el intento de ruptura. Aquí acaba rompiéndose, ¿vale? ¿Y cuándo sabemos que se ha roto de verdad? Durante el tiempo que sea. Cuando el precio, una vez pasada la resistencia, intenta darse la vuelta y romper el soporte. Como hemos dicho, al romperse la resistencia se convierte en un soporte, ¿vale? Entonces, como ha intentado romper el soporte, que antes era una resistencia, lo ha vuelto a intentar y ya como ha habido una segunda o una tercera vez, entonces ya es más estable. Entonces ya podemos interpretar que va a seguir subiendo durante el tiempo que sea. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo una resistencia se convierte en soporte una vez se rompe la resistencia. Insisto, para que se rompa de verdad, o no siempre, pero por estadística suele ser así, se debe de repetir el intento de ruptura, sea en soporte o en resistencia, se debe de repetir al menos 2 o 3 veces para que sea consistente. ¿Vale? Aquí, pues igual, rotura, zona de resistencia. Aquí os he puesto el ejemplo perfecto de lo que era un canal de soporte y resistencia. ¿Vale? Aquí veis, el precio intentó romper la resistencia 1, 2 y 3 veces. Y hasta la cuarta no rompió. Esta franja en horizontal en azul, el grosor que tiene está hecho así a propósito. De ahí que sea una zona y no sea una línea. Porque el grosor que tiene la zona me permite interpretar en qué momento puedo meter un stop loss o no, o mejor dicho, primero entrar a comprar o entrar a vender. Porque si no pongo una zona un poco más amplia, si os fijáis en la vela, ¿vale? Tira un poco más el recorrido y si yo no hubiese puesto si hubiese puesto una línea en lugar de una zona, pues me hubiese salido al principio. Aquí, aquí o aquí. Entonces, este margen de zona me permite tener un poco más de paciencia para saber si termina de romper o no termina de romper, ¿vale? Entonces, es muy buena herramienta a la hora bueno, pues de interpretar
recorrido del precio, ¿vale? Entonces, líneas de soporte y resistencia virtuales y líneas de, y zonas de resistencia virtual, igual, ¿vale? Aquí marcaríamos eso, la resistencia arriba, porque está por encima del precio, y el soporte en este caso pues estaría aquí abajo, aquí habría otro soporte, aquí habría otro soporte, pero bueno, sobre todo esta parte de aquí abajo sería soporte, que no lo termina de romper en ninguno de los casos, ¿vale? Vale. Soporte previo pasa a ser resistencia. Es lo contrario a lo que hemos visto antes. Cuando el soporte pasa a ser una resistencia. Es decir, cuando rompemos el soporte y si lo rompemos en 2 o 3 intentos o el precio lo rompe 2 o 3 veces, ya se convierte en resistencia. Pues aquí igual. Como dice aquí, al revés de lo anterior, cuando el precio traspasa el soporte, se convierte en la resistencia. Aquí el precio igual sube por encima del soporte, hay más venta que compra, intenta romperse el soporte que hay en este mínimo, hay una lucha ahí de compradores y vendedores y sigue subiendo hasta que al final el soporte sucumbe. Hay más vendedores que compradores y lo rompe, ¿vale? Y automáticamente esta línea de soporte acaba convirtiéndose en resistencia. ¿Por qué? Porque una vez que lo rompe va a intentar romper esta línea virtual, ¿vale? Que en este caso ya sería una resistencia. Aquí intenta romper en una primera ocasión, vuelve a caer y vuelve a subir. Al final esto lo tenéis que visualizar como gente, por hacerlo un poco más sencillo, trader o gente, inversores que intentan comprar y vender al precio en el que está. Si los vendedores intentan ofrecer el subyacente a un precio, tiene que haber compradores que estén dispuestos a comprarlo al precio que el vendedor me lo quiere vender, o que en este caso el mercado me deja venderlo, ¿vale? Pero bueno, los conceptos son más o menos bien claros. Delimitar los soportes y la resistencia. Recuerdo, resistencia por encima del precio y el soporte por debajo, ¿vale? Si el intento de ruptura va de 2 a 3 veces en adelante y se rompe, pues ahí ya vemos cómo se cambia, el soporte se cambia a esa resistencia y viceversa. Estábamos hablando también mucho sobre el precio, ¿vale? Aquí he puesto, bueno, pues una imagen donde se ve claramente en zonas, porque es muy importante, ya no solamente las líneas de resistencia o líneas de soporte, bueno, pues aquí zonas de soporte y zonas de resistencia. Y aquí, como bien me expongo en el cuadro, pues, otra de las situaciones que se da es cuando el precio se mueve dentro de unas zonas de soporte, es decir, dentro de zonas de resistencia o zonas de soporte, ¿vale? A la espera de hacer nuevos máximos o nuevos mínimos. En este caso, bueno, pues lo que se dice es que el precio se encuentra en un rango de negociación. Aquí es como, por decirlo de alguna manera coloquial, es como si estuviesen esperando a ver qué van a hacer unos y otros. El que está intentando vender con el que está intentando comprar. Pues bueno, eso es una zona de inestabilidad en ese sentido, es decir, de negociación entre compradores y vendedores. Y por eso se sitúa una zona pues, más ancha que una línea de resistencia y una línea de soporte, para que tengamos este margen que se extrapola al tiempo, es decir, tenemos este tiempo, ¿vale? Para interpretar qué puede hacer, si va a vender o va a comprar, y de ahí saber cuándo entrar. Si aquí, por ejemplo, en esta zona, pues, ¿qué va a hacer? Ha habido aquí una sobrecompra y no sabemos si va a seguir tendencia de seguir comprando o se va a dar la vuelta. Pues entonces, este margen nos va a dar un poco de calma, ¿vale? Para interpretar si es momento de meter una posición en venta, es decir, en corto, o en largo, que es en compra, ¿vale? Entonces, cuando se haga un análisis técnico previo a meter una posición,
saber interpretar dónde está el soporte y la resistencia, y una vez que sabemos dónde está el soporte y la resistencia y la colocamos, intentar virtualmente, o bien con líneas que podáis poner dentro del análisis, pues colocar una zona de resistencia y otra zona de soporte, ¿vale? Porque en estas zonas, como insisto, en estas zonas nos va a dar un poco de alivio a la hora de saber si estoy en situación de entrar o de salir, si ya tenemos una posición metida, ¿vale? Entonces nos va a ayudar esta zona de resistencia dentro de, bueno, pues la línea de resistencia y la línea de tendencia, ¿vale? Dentro del mismo gráfico, sobre todo a los traders que hacen intradía o scalping, soporte y resistencia vais a encontrar muchísimo en cada time frame, cada vela. Soporte, 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 soporte y soporte. Entonces, es bueno tener en cuenta que aunque hagáis intradía o scalping, que os fijéis en cómo ha ido el time frame a un día, el time frame a una semana, ¿vale? Porque si al final la tendencia de una semana se sigue manteniendo a un día, o es decir, a un mes, a una semana, a un día, y en time frame más reducidos, como pueden ser 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, pues nos puede ayudar a bueno, pues analizar con muchísimo más amplitud, ¿vale? Es decir, que si se repiten tendencias en distintas zonas o distintas franjas horarias de distinto time frame, pues nos va a ayudar a ese empujón, a esa fuerza que va a tener el recorrido del precio. Por poner un ejemplo, si pongo un gráfico a un día, a una semana, perdón, sí, a una semana, luego a un día, luego a 1 hora y a 5 minutos, y en todas me está diciendo que en general la tendencia es alcista, por regla general debe, sí, obviamente nadie predice el futuro, pero ya nos está diciendo que se mantiene una tendencia en distintos time frames, ¿vale? Entonces, tiene más consistencia esa tendencia. Y a la inversa igual, si está en caída libre o si está en una zona lateral, donde ni se compra mucho ni se vende y no se sabe, la gente está en negociación, en un rango de negociación y no sabe muy bien qué va a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues, vale. Aquí insisto en el tema de la zona, ¿vale? Cuando se usa la zona, bueno, pues creamos áreas más amplias, como he dicho antes. No es una línea, no trazamos una línea virtual, sino un área, ¿vale? Como si usáramos un rotulador de estos fosforitos, ¿vale? Pues igual, en lugar de un bolígrafo, un BIC, pues en este caso, pues un subrayador. Y bueno, en este caso, pues nos da más margen para tomar decisiones, lo que decía antes, ¿vale? Zona de resistencia, zona de soporte, zona de resistencia y zona de soporte. El recorrido del precio, ¿vale? Pues ha ido en una tendencia razonablemente bajista. Aquí hay una zona de lateralidad, pero si os fijáis, como decía antes, una resistencia se convierte en soporte, ¿vale? Esta resistencia pasa a ser aquí soporte igual, ¿vale? Entonces, esta zona de soporte y resistencia lo que nos va a permitir es esperar un poco para saber si la fuerza que tiene una vela, si va a subir más o se va a desinflar. Claro, y si en lugar de una zona ponemos una línea, pues nos vamos a perder esta zona. Entonces, en lugar de meter una posición rápido, pues nos esperamos un poco y vemos qué pasa, ¿vale? Entonces, insisto que la zona de soporte y resistencia, de manera paralela a las líneas de soporte y resistencia, nos va a ayudar con nuestro análisis previo antes de entrar o para salir, ¿vale? Bueno, en conceptos un poco más avanzados, porque la otra vez ya, di ciertas nociones, aquí he intentado ampliar un poco más el conocimiento de cómo trabajar con los soportes, las resistencias, dónde colocarlos, dónde no, es decir, dónde estaríamos, dónde no. Entonces, insisto, si luego tenéis dudas,
al final me hacéis las preguntas y yo intento responderlas. Y luego ya ha llegado más adelante en otro webinar, pues se hará un compendio de todo para que podamos usar todo lo que vayamos aprendiendo, extrapolándolo en un gráfico, el MT4 o MT5 o el que en este caso trabajéis vosotros, pero sobre todo para que os sea más familiar los conceptos que vayamos viendo, ¿vale? Vale, pues pasemos a la línea de tendencia, ¿vale? Perdonad que beba un poco de agua, que me ponga a hablar y se me seca la boca. Perdón. Bueno, seguimos, bueno, ahora con la línea de tendencia como decía, ¿vale? Línea de tendencia, pues van de la mano igual que de los soportes. Fundamental saber tirarlas, saber colocarlas en una gráfica para que posteriormente podamos saber dónde entrar a comprar, entrar a vender y ayudarnos luego de las herramientas como son pues bueno, pues los indicadores técnicos, etcétera, etcétera, que ya hablaremos más adelante en profundidad. Y bueno, pues el concepto, la línea de tendencia y por extensión los canales de tendencia. Pasa igual que con las zonas de soporte y resistencia. Cuando tú marcas una línea de tendencia, si la marcas por los máximos y los mínimos, se crea un canal, ¿vale? Un canal, que ahora lo veremos en ejemplos. Como bien digo aquí, son conceptos en el análisis técnico que se utilizan para definir tendencia. Es tan sencillo como marco una línea de tendencia de mínimos y una línea de tendencia máximos y ahí se me crea un canal que me va a decir, mirándolo, si es una tendencia alcista, una tendencia bajista o es lateral. Ni más ni menos. Y esto lo que vamos a hacer es usarlo para, obviamente, operar a nuestro favor. Dentro de las opciones que hay, pues está la línea de tendencia alcista, bajista, lateral, como he dicho antes, o directamente sin tendencia. ¿Vale? Dentro de los 3-4 tipos, sobre todo los 3 principales, bueno, se podrían definir como un soporte, ¿vale? O resistencia, igual, ¿vale? Las líneas de tendencia actúan de forma similar, igual, que un soporte y una resistencia. Al final, son conceptos que vais a ir viendo cada vez que analicéis un gráfico y al final llegará un momento en el que no os hará falta, o así espero, que tengáis que ponerlas directamente, sino que como son virtuales, pues directamente lo veáis en el gráfico y lo interpretéis. No hará falta que tracéis una línea ni nada por el estilo, aunque aconsejo que en la medida de lo posible lo uséis, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que nos va a decir es dónde se encuentran por la zona donde el precio pues, puede rebotar. Si la línea de tendencias alcista, dónde se puede encontrar con una resistencia y rebotar. O a la inversa, dónde encontrarse un soporte y rebotar hacia al otro lado. ¿Vale? Y aquí al final, bueno, pues como bien he dicho antes, es una lucha entre compradores y vendedores. Oferta y demanda. Va a ser el aceptar o rechazar, el que quiera vender ofrece a un precio y el que quiera comprar acepte esa compra, ¿vale? Tipo de línea de tendencia, ¿vale? Línea de tendencia alcista, bajista y lateral. Bueno, pues esto es sencillo de interpretar, o eso espero por lo menos, pero bueno, si no, pues una vez que lo leáis o una vez que lo veáis en ejemplos, lo vais a entender de manera sencilla, porque al final, bueno, pues aunque es necesario y son fundamentales para hacer buen análisis técnico, son sencillos, por lo menos la definición y demás, ¿vale? La tendencia alcista pues, es trazar una línea de tendencia, o bien virtual o no, pero sobre todo son virtuales, por supuesto, donde vamos a necesitar al menos, como bien decía antes, 2 mínimos ascendentes, es decir, que intenten subir 2 o 3 veces o bajar 2 o 3 veces. Es decir, como mínimo 2
mínimo, valga la redundancia, como mínimo, dos mínimos ascendentes, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo para que sea más sencillo, ¿vale? Al igual que los mínimos que van subiendo, es decir, una tendencia alcista, ¿vale? Que va subiendo una tendencia, nos vamos a encontrar que los mínimos, es decir, que cada vez que baja el precio, los mínimos van siendo mayores progresivamente y los máximos igual. Es decir, que el precio va a ir subiendo tanto en los mínimos como en los máximos. Eso nos dice que es una tendencia alcista. Y a la inversa igual, bajista. Los máximos, como mínimo 2, están a la baja y los mínimos igual. Igual, va a ser el pro y el contra bueno, de las tendencias que solemos ver en el gráfico. Y la contraparte de una y de la otra, si de alcista o bajista, es la lateral. La lateral directamente lo que nos dice es que hay una zona en el time frame que estamos viendo en el gráfico donde no hay ni muchos compradores ni muchos vendedores. O los que hay no están interactuando mucho. Por lo tanto, pues no va a haber mucha fuerza ni para subir ni para bajar. Entonces, bueno, pues durante un tiempo, da igual el que sea, puede ser de un minuto, de una hora, de un día, en fin, pues la gráfica nos va a hacer interpretar que la tendencia está en un estado lateral, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta para, bueno, de cara a evaluar cuánto de sólido o cuánto de válido es una línea de tendencia? Bueno, pues aquí es muy sencillo también a la hora del concepto. Lo más importante en una línea de tendencia, como es normal, pues es su orientación. Alcista, compras; bajista, venta. Son conceptos que son básicos, pero tenéis que tener, por supuesto, bien claros, ¿vale? El concepto alcista, compra, y bajista, ventas. Ahí no hay mayor margen de error, ¿vale? La línea de tendencia tiene mayor importancia cuanto mayor, ahí es lo que decía antes, con el time frame, cuanto mayor es el plazo temporal en el que se está trazando esa línea, mensual, semanal, diario, el horario. Por eso decía que, aunque al final intentéis ser, o queráis ser, o ya lo seáis, un trader de scalping, que haga scalping o intradiario, es ya no aconsejable. Yo me lo pondría como casi obligatorio el que os fijéis en cómo ha ido, pues, bueno, pues mensualmente, en una gráfica mensual, semanal, diario, etcétera, etcétera. Porque nos dirá si extrapolando a gran escala lo reducimos a la temporalidad que yo voy a operar, si opero en scalping, cada minuto, cada 5 minutos, pues me va a ayudar a saber si se mantiene esa línea de tendencia. Es lo que decía antes. Si mensualmente me dice que hay una tendencia bajista, semanalmente también me sale que es bajista, y en 5 o 10 minutos de time frame también parece ser que puede ser, ¿vale? Pero está dudando, pues ya me agarro, me aferro de manera, no de manera literal, por supuesto, pero bueno, para que lo tengáis, son orientativas al final. Insisto, nadie predice el futuro, pero sí nos va a ayudar a saber con qué fuerza, con qué solidez y cuánto de válido es la interpretación que estoy teniendo, ¿vale? Por eso, bueno, yo os animo a que cuando hagáis una valoración previa con el análisis técnico, pues habráis pues 4 ventanas, ¿vale? La vuestra, si vais a operar en 5 minutos, en 10, en una hora, en un día, la que sea. Otra ventana con el time frame a un día, otra a una semana y otra a un mes. O una a 5 minutos, una a una hora y otra a un día. Entonces, así os ayudará a familiarizaros también con, bueno, pues eso, con la solidez de esa tendencia y sobre todo con la validez, para al final no equivocarnos o minimizar
los errores, ¿vale? Entonces, bueno, como bien he dicho ahí, a mayor longitud de la línea, es decir, cuanto más se extienda la línea de tendencia en el time frame, minuto, hora, día, semanal, mayor relevancia y validez tendrá, ¿vale? Sin embargo, si a un mes me encuentro que la tendencia alcista, a una semana es bajista, a un día es lateral, pues oye, ahí va a tener más incertidumbre, porque no hay consistencia de una tendencia. Evidentemente, una línea de tendencia muy larga, ¿vale? Tendrá muchos contactos, muchísimas amagos de ruptura, de soporte, resistencia, os vais a encontrar muchísimos soportes de resistencia, muchísimos canales del mismo, ¿vale? A mayor número de contactos, también la línea de tendencia resulta más resistente, perdón, y válida. Es decir, que si veo que me encuentro muchísimas intenciones de ruptura y no se rompen, pues eso me da a entender que ese soporte o esa resistencia que se está intentando romper no se rompe, pues que es un soporte, una resistencia con mucha relevancia, con muchísima validez, ¿vale? Y que es sólida. Por lo tanto, nos va a ayudar a interpretar mejor de cara a meter pues, mi posición en venta o en compra, es decir, en largo o en corto, ¿vale? Bueno, aquí pongo que el ángulo de la línea de tendencia es importante, por supuesto, pero bueno, en principio ya lo iréis viendo que se irá viendo más adelante. ¿Vale? Pues eso, cuando se observa el ángulo de una línea de tendencia, se acelera, se hace insostenible y puede que impredecible. De ahí el que, bueno, pues nos podamos confundir. ¿Vale? Entonces, en este punto se conoce, se tiene en cuenta, pero no es algo que de inicio tengáis que usar como concepto para, sobre todo al principio, como orientación básica, ¿vale? El volumen, pues fantástico el volumen porque os va a venir genial como aporte de conocimiento o de información, ¿vale? El volumen no es un indicador, ¿vale? No penséis que el volumen es una herramienta perfecta para... No, el volumen lo que nos va a dar es información. Información que se sumará al resto de información. La información del precio, la información de la tendencia y la información de, pues si tenemos indicadores, pues también. Pero no es un indicador como tal, ¿vale? El volumen lo que tiene que, como bien he puesto en la gráfica, en la diapositiva, nos debe o nos ha de confirmar la tendencia. Al final la tendencia, si va hacia arriba o hacia abajo, en función del volumen de compras o de ventas que se está viendo en ese time frame, de la interacción entre compradores y vendedores. A mayor volumen de operaciones, pues mayor será la tendencia hacia arriba o tendencia hacia abajo. Cuando no hay mucho volumen, es en las zonas de lateralidad, ¿vale? Ya lo iréis viendo también en los gráficos, ¿vale? Porque al final el volumen, cuando no hay mucho volumen, pues es porque la gente está pues, en modo, no tiene nada que ver, pero bueno, sería como modo hibernación temporal, porque no se fía de qué va a hacer la contraparte, ¿vale? Entonces, bueno, tened muy en cuenta, el volumen no es un indicador como tal, pero sí nos va a aportar información muy, muy valiosa, ¿vale? De cara a la tendencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues aumentando cuando el precio se mueve a favor de la tendencia, disminuyendo cuando se mueve en contra. Bueno, aquí esta gráfica no tiene, creía que tenía mejor, no sé, bueno, no se ve bien del todo. Pero bueno, al final como si fuese en línea. Pues aquí he puesto como ejemplo línea de tendencia hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y tendencia hacia arriba y tendencia lateral, ¿vale? Pues igual. ¿Qué nos indica la gráfica? Pues que durante un time frame ha habido una zona donde el soporte y la resistencia se han mantenido entre compra y venta, el volumen, ha habido más volumen de compra y la tendencia ha sido alcista.
Hubo varios intentos de ruptura y aquí lo consiguió. Rompió la resistencia y cayó. Tendencia bajista, tendencia alcista y aquí igual. Y aquí, si os fijáis, pues bueno, donde he dicho antes, el volumen es importante. Aquí el volumen, ha habido dentro del volumen un mayor volumen de compra, un mayor volumen de venta, mayor volumen de compra, mayor volumen de venta y así consecutivo. Y aquí no. Aquí ha habido pues prácticamente 50-50, no literalmente, pero bueno, para que os hagáis una idea, de compradores y vendedores. Y aquí pues una zona de línea de tendencia lateral, donde, bueno, en este caso, pues una zona de soporte y una zona de resistencia o canal de soporte, canal de resistencia, nos ayudaría en las zonas en las tendencias laterales para no equivocarnos o evitar equivocarnos, ¿vale? Para no decir, vale, que aquí puede ser que vaya a subir, seguir subiendo o seguir bajando. Pues marcamos, además de la línea de soporte y de resistencia, pues marcamos una zona de, imaginaos que lo pongo con más volumen, la línea, y marcamos una zona de soporte y una zona de resistencia. Y ahí nos va a decir si la vela tiene suficiente fuerza para romper o no. Pero bueno, para que os hagáis una idea y lo veáis de manera visual en los conceptos que yo decía antes. Tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia lateral. ¿Vale? Aquí igual. Cogemos los conceptos que hemos visto antes en una gráfica. Es la resolución, no sé por qué se ha puesto así. Bueno, espero que más o menos lo podáis ver bien. Pero bueno, tendencia alcista, pues igual. Tendencia alcista, el recorrido del precio con sus vaivenes, con esa lucha de compra y venta dentro del volumen, ha tenido una tendencia durante pues, un periodo de tiempo que es alcista y llega un momento en el que rompe. Aquí habría un soporte, perdón, una resistencia, ¿vale? Y para que os deis cuenta, aquí no ha habido, si imaginaos que aquí hubiese una línea imaginaria de resistencia, ¿vale? No ha habido uno, dos o tres intentos de ruptura y se da la vuelta. Para que veáis que no siempre se respeta ese concepto de mínimo se tiene que dar 2 o 3 veces los intentos de ruptura. Aquí solamente ha habido una ruptura de máximos y ha habido una caída, pues bueno, prácticamente todo el recorrido que hizo el alcista le dio la vuelta al precio, incluso rompiendo el mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que veáis que no hay que confiar en el precio de, oye, pues en el recorrido, que te pasa esto y dices, oye, no, voy a esperar por si se da otro intento de ruptura, ¿vale? Pues aquí nos hubiésemos comido pues una buena, ¿vale? Si no hubiese, por supuesto, colocando los stop loss. Y aquí, pues igual, una zona lateral, ¿vale? Zona lateral porque aquí lo normal es que hubiésemos marcado, si vemos que cae, pues dónde están los máximos de caída que tiene. Pues marcaríamos aquí una resistencia, como bien puesto aquí, que hay una resistencia virtual, y aquí un soporte. Como no termina de romper en ninguno de los dos, pues se crea una zona de tendencia lateral, ¿vale? Obviamente aquí, pues todos los que son traders con un time frame de minutos, pues podréis operar muchísimas veces. Alguien que sea con una temporada y con un time frame un poco más abierto, pues aquí no es aconsejable entrar, ¿vale? Pero bueno, eso es por añadir a los conceptos. Pero espero que más o menos os quede claro cómo interpretar tendencias alcistas, tendencias bajistas y tendencia lateral. Y sobre todo, como he dicho antes, aquí es un ejemplo perfecto de que no siempre se mantiene la norma, entre comillas, de hay que esperar a que como intentos. Aquí intenta una vez romper el soporte, no puede, aquí una segunda vez no puede y tira para arriba. Y aquí igual, intenta romper la resistencia, no puede y baja. Y aquí igual. Entonces, que no siempre, pero sí es verdad que ayuda a tener en cuenta de cara a hacer el análisis técnico.
¿vale? Entonces, bueno, para ir terminando, un breve resumen, bueno, como he puesto aquí en términos generales, decir que, bueno, pues la línea de tendencia es aquella que mejor representa la evolución de una tendencia. Esa es la mejor definición. La línea de tendencia se representa de una manera que nos va a decir cómo evoluciona un precio. La línea de tendencia es el resultado del recorrido del precio, ¿vale? La evolución del precio, la evolución de la tendencia, etcétera. La línea de tendencia o directriz, un movimiento alcista, bajista o lateral. Pues lo que hemos estado hablando a lo largo de esta hora, ¿vale? Se traza una línea recta en los que une sucesivos valles, ascendentes, descendentes, laterales, etcétera, etcétera. Valles, porque obviamente lo veréis en los gráficos, de los valles que se crean, los picos, en fin, que al final parecen montañas, por eso que se ponga lo de valles, ¿vale? La línea de tendencia trazada únicamente con 2 puntos consecutivos se denomina línea de tendencia experimental. Esto, bueno, lo quería poner únicamente y exclusivamente por salirme un poco de los conceptos más importantes. Pero bueno, es más que línea de tendencia experimental, es más la que realmente se da de manera habitual. Es decir, cuando está, nunca mejor dicho, experimentando si la tendencia va a seguir o no. Es decir, como hace amagos de ruptura o amagos de mantenimiento. ¿Vale? Pero bueno, en ese punto quizás os ayude más adelante. Y en este caso, bueno, pues por hacer un apunte más, los analistas en general, no todos por supuesto, preferimos esperar a que se confirme la validez de la línea de tendencia con un tercer punto. Esto sin incidir en lo que he dicho antes, el ejemplo que he puesto antes. Aquí volvemos atrás, solamente ha habido un punto de ruptura, bueno, ha habido más, ha habido aquí uno, aquí otro, pero bueno, si hubiésemos marcado aquí una línea de resistencia, ha habido un solo punto y se ha dado la vuelta. ¿Qué pasa? Que lo normal, lo que hace el analista técnico es confirmar esa ruptura con no uno, sino con varios, con 2 o 3 o más a ser posible. Por eso de ahí que hacer esta aclaración que la mayoría de los analistas preferimos, yo me incluyo por supuesto, esperar a que se confirme la validez o la fuerza de esa tendencia con un tercer punto. Es decir, hace un máximo, otro segundo máximo y hasta un tercer máximo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí un poco para que tengáis en cuenta. A ver, aquí he puesto, bueno, por ir cerrando, pero bueno, no os quiero marear más. Voy a ver si aquí tenéis alguna pregunta, ¿no? Porque ya me he ido un poco de hora. En principio, ¿vale? Bueno, pues a los que hacéis las preguntas y demás. Sí, pues preguntas, bueno, pues al final eso. Soporte, resistencia y zona de soporte y zona de resistencia. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿vale? Se tienen que ayudar ambas cosas, ¿vale? Nos tenemos que ayudar. Pero bueno, ya lo iremos viendo en los siguientes webinars, ¿vale? Porque es mucho más sencillo y además lo haremos con la gráfica, es decir, con la MetaTrader 5 en este caso, y trazaremos, pues bueno, la línea de tendencia, los máximos, los soportes, aquí como veis, pues aquí hay una línea de soporte, perdón, una resistencia, 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 resistencia. Aquí está lo que decía lo de los picos. Más de 2 y una tercera para confirmarse la ruptura, ¿vale? Igual. Por aquí ha habido 1, 2 y ha hecho amago de romper el soporte, pero se ha dado la vuelta y ha ido hasta que al final se ha roto. Pero bueno, en principio veo que no tenéis más dudas. Espero que solo sea porque os ha quedado todo claro, ¿vale? Que no sea por vergüenza, pero bueno, insisto, cualquier duda además, estoy encantado bueno, pues de aclararosla. Para los futuros webinars espero que podáis seguir continuando, bueno, pues el recorrido, porque
se van a ir viendo pues los conceptos nuevos de otros webinars, pero con algunas pinceladas de lo que hemos ido dando en los primeros webinars que hemos ido dando estos meses atrás, ¿vale? Entonces, bueno, en principio espero que os haya más o menos quedado claro, que haya sido claro a la hora tanto de pronunciar, porque a veces, bueno, por mi acento puede ser que no se me entienda del todo. Y de nuevo, pues nada, daros las gracias a todos, a todas. Por mi parte es un placer estar aquí y nada, espero veros los próximos webinars y ayudaros en cuanto a los conceptos del mundo del trading, del análisis técnico, cómo operar, cómo ser un mejor analista, un mejor trader, ¿vale? Y poco más. Que terminéis bien la noche, que acabéis bien la semana y disfrutéis del fin de semana y nos vemos, pues si no pasa nada la semana que viene, no lo sé, pero bueno, en principio esperamos que sea la semana que viene, ¿vale? Pues gracias y buenas tardes, buenas noches.